y comparto el... Profe, Sí. consulta, ¿es obligatorio hacer esto por Meet o podemos hacerlo por otro lado que no se corte cada una hora? Y es la herramienta que tenemos. A mí me gusta Zoom. Lástima que tiene este temita de los 40 minutos, pero viene bien también porque si esto hubiese sido 2 horas seguidas, por ahí es mucho. En cambio, cortar 5 minutos cada tanto sirve también. De hecho, yo en los 5 minutos esos, mientras grabo el video, hablo con Brian, le pregunto si lo ve bien, si me faltó decir algo. Si no les molesta, a mí me parece una buena herramienta. No, obvio que no va a molestar, pero mi pregunta era porque, por ejemplo, Discord podés pasar la imagen, podés vernos a todos, puedes hacer lo que quieras y es gratis, no Sí, sí, pesa sí. mucho para celular Lo y bla. conozco, lo conozco. Pero es lo que la universidad está usando para dar clases. A eso me refería. Ok, bueno, no te También molesto. usa Microsoft Teams, que lo estuve probando. Por ahora yo seguiría con Zoom, más allá de los 40 minutos, no, de vuelta no es un gran problema, pero Microsoft Teams podría ser también otra herramienta. ¿Sí? Bien, aquí abrí una máquina virtual con Ubuntu y acá voy a entrar a el Codeblocks. ¿Sí? Esto es lo mismo con Windows, así que abrimos el Codeblocks. Bien, esta es la pantalla inicial de Codeblocks, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ir a File, está en inglés, ¿sí? File, New y File, ¿sí? Esos son los pasos para crear un archivo nuevo de C, ¿sí? Así que elijo File. Elijo C, C++ Source, ¿sí? Profe, te hago una consulta. ¿Qué Sí. diferencia hay entre arrancar directamente desde el file y un proyecto nuevo? Proyectos vamos a trabajar también. Había una opción que decía proyecto de consola. Sí. Pero el proyecto tiene un montón de cosas que ahora, la verdad, como los programas son muy sencillos, muy cortos, no hace falta contar con todas las herramientas que habilita un proyecto. Así que un archivo source sueltito nos va a servir. Más adelante, cuando crezca en complejidad, sí vamos a usar proyectos, porque no vamos a tener un solo archivo, vamos a tener varios para trabajar a la vez. Por ahora, uno solo y elegimos C++ source, ¿sí? Hacemos clic en Go. Acá elegimos C++ como lenguaje. Siguiente. Y acá elegimos dónde lo queremos guardar. Lo primero que nos pide antes de empezar a editarlo es dónde guardarlo. ¿Bien? Así que yo voy a hacer clic en estos puntos que están acá. Y voy a ir a documentos. No, acá UTN. Lab 1. Voy a crear una carpeta que se llame clase 1 para organizarlo mejor. Y dentro de esa carpeta voy a ponerle, por ejemplo, no sé, ejemplo.cpp. Y esto de .cpp, ¿sí? Que pueden ver, es importante, ¿sí? El nombre del archivo, le ponen el nombre del archivo que quieran. Pero .cpp es importante, se lo tienen que poner así a la extensión. ¿Bien? Entonces, .cpp, recuerden, hacen clic en guardar y en finalizar. Si hicieron todos esos pasos bien, les va a aparecer una pantalla, probablemente en blanco, no en negro, yo le cambié el color. Y acá le voy a agrandar la letra a esto, si puedo. Ahí. Y acá empezaríamos a escribir el código necesario para codificar, ¿sí? Para hacer nuestro programa. Vos, Brian, comentame si hay alguna pregunta en el chat, ¿sí? Dale, estoy atento. Bien, lo primero que vamos a poner es include IOStream, ¿sí? Estas son cosas que por el momento las van a poner sin saber del todo por qué, porque más adelante vamos a ver qué es esto otro, ¿sí? Yo les voy a escribir lo necesario para hacer un programa base. Esto es lo necesario que tienen que tener para hacer un programa. Dentro de main, ¿sí? Dentro de main, que sería el programa principal, va a ir su código que resuelva lo que tenga que resolver. Y las llaves nos indican dónde inicia el programa y dónde finaliza, ¿sí? Este es el inicio del programa, la llave de inicio, y la llave de cierre es el fin, ¿sí?
Bien. Y acá tendríamos que resolver ese ejercicio que era el de ingresar 2 números por teclado, enteros esos números, sumarlos y mostrar el resultado de la suma, ¿sí? Entonces, si recuerdan, teníamos int para declarar una variable que va a ser el primer número. Int num2 para el segundo número. Int resultado para el resultado de la suma. ¿Bien? Entonces, acá tengo declaradas 3 variables enteras. Tienen que ser obviamente de distinto nombre para identificarlas entre sí. Las 3 son de tipo int, ¿sí? Yo lo puedo declarar así o lo puedo declarar, si van a ser todas del mismo tipo de dato, de esta manera. Puedo declararlas separándolas por coma así también. Las 3 de esta manera también serían enteras, ¿bien? Luego teníamos el ingreso de num1. Luego teníamos el ingreso de num2. El siguiente paso era resultado, igual le asigno la suma de num1 y num2. Y por último, el cout para mostrar por pantalla resultado, ¿sí? Lo que contiene la variable resultado. Bueno, Profe, entonces, sí, dijo usted que le digamos que ponga en num2, num1. sí, me acuerdo. Qué bien que alguien se acordó también. Ahora lo voy a hacer. Primero les muestro el Ok. programa funcionando bien, que sería esto, y después les muestro esa variante a ver qué creen que pase, ¿sí? Por ahora vamos a ver el programa así funcionando bien. Entonces, compilo y corro, fíjense, apreté el botón, si no lo vieron, apreté este botón que está acá. El de acá compila, lo que hace es analizar la sintaxis de mi programa y si está todo ok, genera el ejecutable. Si hago clic en el de al lado, ejecuto el ejecutable que previamente generé. Y si hago clic en el tercero de ellos, ¿sí? En el que tiene el engranaje y el triángulo verde ese que pueden ver, compila y ejecuta. Solamente va a ejecutar si la compilación fue correcta, ¿sí? Bueno, entonces compilo y corro, y acá tengo mi programa en funcionamiento. Este es mi programa. Entonces, ¿qué les parece que está pasando ahí? Falta la información que te pide. Bueno, pero ¿cuál sería el paso que está ejecutando? Tenés que ingresar el dato. Ingresar el número. Bien. Es lo primero que mi programa le pide al usuario, que es ingrese el número 1. Por ejemplo, el 10. Ahora me piden un 2. Por ejemplo, 12. Y ahora después lo que va a hacer es 10 más 12, 22. Eso va a guardar en resultado, como pueden ver en la línea 8. ¿Sí? Y por último va a mostrar por pantalla lo que contiene el resultado. Tendría que mostrar 22. ¿Sí? 22. Bien. ¿Qué les parece que podría tener el programa para que sea mejor? Con un code podés pedir que ingrese. Con el cout podría indicarle al usuario lo que está pasando, ¿sí? Para que sepa que tiene que ingresar el primer número, sepa que tiene que ingresar el segundo número, y después sepa que tiene que mostrar por pantalla el resultado, ¿sí? Perdón, ingresar no, tiene que mostrar el resultado por pantalla, ¿sí? El resultado de la suma. Entonces, vamos a poner con un cout. Fíjense que cambia, el sein es mayor, mayor, el cout es menor, menor. Y con comillas dobles voy a poner un mensaje que quiero que aparezca de forma literal, ¿sí? Por ejemplo, ingresar el primer número. ¿Bien? Fíjense, a diferencia del cout que muestra el resultado, que no tenía comillas dobles, este tiene comillas dobles porque yo quiero que este texto aparezca de forma literal por pantalla. Ahora vamos a hacer lo mismo con... Voy a copiar y pegar porque es más sencillo. Cout después de ingresar el primero, pero antes de ingresar el segundo,
acá está donde entra en juego la secuencia, ¿sí? Primero muestra el mensaje, después pide el número. Después muestra el segundo mensaje para el segundo número, pide el segundo, hace la suma y un cout que diga, por ejemplo, el resultado de la suma es, y lo que contiene la variable resultado. ¿Bien? Bueno, voy a ejecutar esto y tengo que compilarlo de vuelta para que me tome los cambios, porque si no va a seguir ejecutando el anterior. Fíjense que si yo aprieto este, como no compila, sigo teniendo el anterior, no me tomó los cambios, ¿sí? Entonces yo tengo que compilar de vuelta y ejecutar para que ahora sí me tome los cambios, y ahora sí queda mucho más claro para el usuario lo que está pasando. ¿Bien? ¿Qué otra cosa podría hacer para que esto quede más prolijo? Concatenar la última línea. Bueno, eso quedaría más prolijo en la parte de la codificación, pero yo digo en la salida. Usar el endel para que baje y haga espacios entre renglones. Bueno, una cosa que podría hacer es separar un poco lo que es la entrada, lo que termina siendo la entrada, de la salida, por lo menos dejando un espacio vertical o varios, ¿sí? Como para que no quede todo tan pegado. Entonces, para hacer eso, lo que voy a usar es, donde quiera dejar el espacio vertical, puedo poner cout y endl, ¿sí? De vuelta sin comillas. Endl lo que va a hacer es un salto de línea. Entonces, si lo compilo y lo corro de vuelta, ahí pueden ver que hay un espacio vertical. Cada endl que ponga va a ser un espacio vertical más. Si yo pongo 3, me va a dejar 3 espacios y así. Entonces, sí o sí tiene que ser. ¿Cómo? Sí o sí que hay que poner el end. Sí. Hay dos maneras. Puedo poner endl o puedo poner comillas dobles, barra, contra barra y n. Esto también deja un espacio vertical. Y todos los barra n que ponga van a dejar espacios verticales. Así que esto me tendría que dejar 3 espacios verticales. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ven? 3 espacios Más verticales. rápido. Como más les guste. ¿Sí? Pero noten la diferencia que el barra n va entre comillas dobles y el endl tengo que ponerlo así si quisiera 3. ¿Bien? ¿Y si simplemente se le dejan 2 comillas vacías? Si le dejo comillas vacías no hace nada. O sea, esto así no hace nada. No existe. No termina mostrando nada por pantalla. Pero no deja la línea tampoco. No. Y algo que puedo hacer es poner el barra n acá. No hace falta que haga uno aparte, un cout aparte. Puedo poner los barra n acá y el barra n no se muestra por pantalla. Lo que termina haciendo es el salto de línea. Así que son 3 saltos de líneas y luego el cartel que diga el resultado de la suma, ¿sí? Eso es otra forma que se puede hacer. Y como había dicho una compañera de ustedes, también puedo combinar el cout para que tenga salto de línea y que muestre la variable, todo en uno mismo. ¿Ven? De esta manera. Entonces, este cout hace el salto de línea, muestra el cartel que diga el resultado de la suma es, y después muestra lo que contiene la variable resultado. ¿Sí? Lo pruebo para que vean. Ahí lo pueden ver, ¿sí? Bueno. Queda prácticamente igual. Claro, es exactamente lo mismo, solo que se puede resolver todo con un mismo cout. Fíjense que para combinar una cosa con otra dentro de un mismo cout, uso varios pares de menor-menor. Endl lleva su par de menor-menor, el texto lleva su otro par, y la variable lleva su otro par. Sí, yo lo hice así. Bien, sí, es mucho más práctico. Lo que no se puede es un seguin con texto, ¿sí? Esto es muy común, que lo vemos en las primeras clases. Esto no se puede hacer. No sé para qué escribo todo, porque ya le estoy diciendo que no se puede hacer, pero esto de acá no es válido porque yo, si quiero mostrar un mensaje al usuario que ingrese el número, no es un seguin, eso es un cout. Seguin es para que el usuario ingrese por teclado a una variable. Así que seguin solamente va a poder tener una variable luego, ¿sí? No puede tener un texto, no puede tener comillas dobles el seguin. ¿Bien?
Bueno, ¿y cómo vamos de tiempo? A ver. Es igual ¿Puedo hacer que una como vieron consulta? cuando ustedes hacían en los diagramas, ponían el trapezoide invertido, ese simbolito, y adentro poníamos solamente variables, nunca poníamos texto. Bueno, acá pasa, es por esto que no hacíamos eso, de poner texto dentro de ese simbolito. Solamente poníamos texto en el otro símbolo, que en el que era de salida, cuando queríamos mostrar ahí un ingreso de primer número o lo que sea. ¿Puedo hacer una consulta? Si fuera CIN y pusieras mayor mayor número 1, mayor mayor número 2, ¿eso tampoco es correcto? ¿No Sí, te eso es lo correcto. permite? Fíjate, si yo Sí. hago eso, si yo hago esto así, como vos me decías, obviamente saco este de acá, me va a pedir el número 1 y después me va a pedir el número 2, luego de pedir el número 1. Entonces, la secuencia se rompería un poco porque me pide el primer número, luego me pide dos números seguidos, el 1 y el 2, y después me muestra el mensaje del segundo. Pero si yo pusiera acá ingresar los números y saco este cartel, ahí quedaría mucho mejor, ¿sí? Acá podría poner también un salto de línea, ya que ya se lo presentamos. Entonces, ahí ingresar los números. 5, 4 y el resultado es 9, ¿ven? También se puede hacer así. No hay ningún problema. Queda más completo el otro igual. Como ustedes quieran. Acá fíjense que lo que tengo que hacer para poder ingresar con un mismo sein varias variables es separar esas variables con mayor mayor, ¿sí? Cada una de esas variables, si hubiese un num3, tendría que hacer así. ¿Bien? Bueno, voy a volver a poner como estaba antes, no porque esto no funcione o porque esté mal, sino porque les quiero mostrar eso que me hizo acordar uno de sus compañeros, en qué pasaría si yo tengo así, por ejemplo. ¿Esto es un error de sintaxis o el programa compila? Sería ahí un error en tiempo. No, compile. Bien, esto es un bug, se suele conocer como bug, compila, pero va a andar mal, ¿sí? Compila porque no hay un error de sintaxis, es decir, esto me va a generar un programa, pero me va a generar un programa que va a andar mal. ¿Por qué? Porque acá yo estoy sumando el primer número con el segundo, pero al segundo número nunca le di un valor, ¿sí? No le di un valor ni por teclado, ni con el operador de asignación. Así que num2, ¿qué tenía cuando pasaba eso? 0. No. Basura no tenía. Basura. Entonces basura podría llegar a ser 0, pero también podría llegar a ser cualquier otro número. Entonces, lo que sea que haya ingresado acá, como número, sumado a la basura que tengan un 2, ese va a ser el resultado. Así que veamos qué nos da. Por ejemplo, vamos a hacer 1 más 2, y como resultado nos da eso. ¿Ven? Un número negativo nos da. Nos tendría que haber dado 3 y nos da cualquier disparate. Entonces, eso es un ejemplo claro de lo que es la basura. Si yo no tomo el recaudo de no hacer un cálculo o no mostrar por pantalla una variable que tiene basura, termina pasando eso, ¿sí? Y nos da cualquier cosa. Fíjense, yo puse acá primero el número 1. Y en la siguiente variable, que es la misma, o sea, estoy pisando lo que tenía antes, le pongo un 2. O sea que sumo num1, que vale 2, con num2, que tiene basura, y el resultado me da cualquier cosa. Bien, obviamente esto se corrige poniendo acá num2. Pero sepan que hay muchas maneras de cometer este error de la basura. Otro error podría ser el siguiente. ¿Son las mismas instrucciones que antes? Falta el proceso. Pero digo, ¿las instrucciones son las mismas? Sí, pero está mal el orden. ¿Qué cambié? ¿Qué alteré del programa? El resultado se muestra antes de la operación. Bien, ¿se acuerdan cómo dije que se llamaba esta estructura inicial? La primera estructura que conocíamos. Secuencial. Secuencia, y alteré la secuencia del programa, ¿no?
Son las mismas instrucciones, pero están ordenadas de una manera distinta. Y eso obviamente cambia el comportamiento del programa. Así que ahora pido el primer número, pido el segundo número, muestro el resultado. ¿Qué tiene el resultado? Basura. 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 Y después le asigno a resultado la suma de los números. Así que esto también me tendría que mostrar basura. Por ejemplo, pongo 6 y pongo 4 y me da 32.767. ¿Sí? Así que tengan en cuenta esos detalles a la hora de codificar, porque cualquier error de esto los lleva a tener basura en sus variables y listo. Una vez que tienen basura y la utilizaron como un dato, ya les da cualquier cosa. ¿Bien? Ángel, ¿se podría decir que la basura sería una variable sin contenido? En realidad, ese es el problema. Una variable no puede no tener contenido. Entonces, podríamos decir que es una variable a la cual yo no le asigné nada. El usuario no le puso, el usuario o el programador no le pusieron algo, ¿sí? Entonces tiene lo que sea que tenga. Puede ser 0, puede ser un número negativo, como vimos antes, puede ser un número muy grande. Es un número indeterminado, ¿sí? Y número porque es int. Si fuese char, tendría un carácter. Si fuese float, tendría un número con expresión decimal, y así. Entonces, ojo con el tema de la basura, siempre asegúrense ustedes de o darle un valor con el operador de asignación, o con segin, antes de sumar, de mostrarlo por pantallas, de acumular, de contar, de lo que sea que quieran hacer, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Una cosa quería aclarar, Ángel. Cuando ustedes no ponen nada en la variable y queda con basura, se le dice que son variables sin inicializar. Es como que no tiene un valor inicial. Esto lo comento porque hay algunos compiladores que te tiran el error y te dicen esa variable no está inicializada. ¿Ok? Es porque le falta inicializar. Ponerle un valor, ya sea por, como dijo Ángel, asignárselo directamente o con el sein. Exactamente, sí. Podríamos decir que no están inicializadas las variables. Y obviamente acá yo podría poner en lugar de int float, ¿y en qué me cambia? En base a lo que estuvimos charlando recién. Que puedes poner un número decimal. Ahora, tanto num1 como num2 como resultado pueden tener números decimales, ¿sí? Entonces, fíjense, lo ejecuto y puedo sumar 3.4 a 5.6 y el resultado en este caso va a quedar un número entero porque nos va a dar 9, ¿sí? Pero ahora las variables tienen la capacidad de guardar expresión decimal también, ¿sí? Con los enteros no pasa de esa manera. Y obviamente por ser números, tanto float como int, también tienen la capacidad, volví a int, ¿sí? Tienen la capacidad de guardar un número negativo. Entonces, menos 4 más menos 4, ¿cuánto me da? Menos 8. Menos 8. Bueno, y ahí tenemos el resultado, ¿sí? Puedo poner tantos números positivos como números negativos, como 0. ¿Y qué pasa si pones número con coma? Cuando son enteros. Acá en el ejemplo. ¿O ya lo habías dado ese ejemplo? No. Fíjense Sumar qué por pasa las si unidades. Probemos, fijémonos qué pasa, ¿no? Sí, Ya que lo estamos, declaré probamos. como int. Bien, declaré como int. Y voy a poner 4.5 y listo, ni siquiera me deja seguir. El programa se rompe, ¿sí? Entonces yo, dentro de una variable que se entera, con sein, no puedo poner una expresión decimal. El programa no lo acepta y deja de funcionar. Cuando Perdón, se una rompe el... Sí. No, Sí, quería sí, preguntar, ¿te dice algún error o te dice, porque ahí, por ejemplo, se rompió, pero no te dice ni por qué, ni dónde? No. No te dice. Igual hay maneras de salvar esto, ¿sí? Más adelante. Yo pensé que que iba a ser otra cosa, pero no esperaba esto. Igualmente nosotros, bueno, decí lo que ibas a decir, Ángel, porque te No, interrumpí, digo, disculpa. hay maneras de salvar esto y estamos trabajando en la consola, que es como la más rudimentario, ¿sí? Si esto fuese una interfaz gráfica con un formulario, uno pondría un número y nosotros tendríamos que decir el número no tiene el formato correcto, ¿no? Hay toda una cuestión que se llama validación de datos que por muchos momentos de laboratorio 1 lo vamos a pasar por arriba. Entonces, si el usuario tenía que poner un número entero, va a poner un número entero. Bien, no va a poner un número ni con coma, ni una letra, que también
se rompe, queda basura, cualquier cosa, ¿sí? Lo mismo, acá está pasando lo mismo. Si yo puse la variable int y iba a poner un número entero, entonces por ahora vamos a asegurarnos un usuario perfecto que va a poner un número entero, ¿sí? Y más adelante vamos a estar trabajando, ustedes van a estar trabajando con lo que es validación de datos, donde ya no pensamos que el usuario no se va a equivocar nunca y tenemos que salvar todas esas situaciones, ¿sí? Si puse una letra donde iba un número, tenemos que salvarlo. Si puse un número con coma donde iba un número entero, tenemos que salvarlo y así. ¿Bien? Claro, como dice Nahuel, hay que hacer programas APB. Ustedes se darán cuenta qué significa esa sigla. Pero en Laboratorio 1, no. En Laboratorio 1 los usuarios no son de ninguna manera B, ¿sí? Entonces, van a ingresar todo bien. Bueno. Creo que queda tiempo como para mostrarles una cosita más. Ángel, no sé, Tomás tenía un problema, no sé si lo querías comentar. ¿Tomás era? ¿O me acuerdo ¿Qué cómo problema? que era Tomás? ¿Tenés como para hablar? Porque dijo que lo probó y no le compilaba. Quería ver si está por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. ¿Qué tal? No, mira, yo estaba usando el mismo programa que estás usando vos, pero ingresé todo exactamente como lo pusiste, pero no, cuando quiero compilar no me aparece la ventana de opciones. O sea, como para ingresar el primer número, el segundo número y el resultado. No te aparece la consola. Claro, exacto. Bueno, probá a hacer esto. Probá ir a Settings, Compilador. Sí, que es la tercera opción. Probablemente sea la misma, Compilador. Sí. Y luego vas a esta pestaña que dice Toolchains. Esta de acá. Sí, perfecto. Hace clic en Autodetect. Te va a preguntar si querés autodetectar, ponerle que sí, te va a volver a preguntar si no me equivoco, le pones que sí, y fíjate si te dice que encontró un compilador o una cosa así. Cuando pongo que sí, no me aparece más nada. ¿No te dicen se encontró el compilador? Nada. No, nada. Y si vas a ver, a Reset Defaults, ¿viste ese botón que tenés ahí? ¿Dónde está, disculpa? En el mismo lugar, pero un botón que dice Reset Defaults. Ah, listo, sí. Si lo apretás, ¿qué pasa? Me pregunta si quiero resetear la configuración de ¿Pon el sí? De los compiladores. Me dice, no se puede... Me dice algo del GNU GCC compiler. No tenés el compilador instalado, te dice que no lo puede encontrar. Puede ser que sea eso, ¿no? Claro, tenés el Codeblocks instalado, pero no tenés el compilador. Entonces, no tenés la parte más importante, que es la que se encarga de evaluar el código y ejecutar, generar el exe, ¿sí? Generar Entonces lo que tendrías que hacer es instalarlo al Codeblocks y descargarlo desde el campus virtual. Dale, muchas gracias. El link. ¿Puede Si le ser pasa que se eso, haya olvidado de guardarlo como .cpp también? ¿Cómo? Que se haya olvidado de guardarlo como .cpp. Eso puede pasar, si no lo guardan como .cpp, no les va a permitir compilar, pero sí les tendría que encontrar el compilador cuando hace el reset default. Y si no le conoce el compilador es porque no lo tiene instalado. Y eso es importante. Dale, muchas Instalan el gracias. IDE, pero no instalan el compilador, es como tener un bloc de notas, que no les va a permitir compilar, ¿sí? Bueno. Para lo último, una cosita más. Voy a volver a poner float. Y voy a correr esto. Y fíjense que cuando yo digo, quiero poner el número 2,5, nosotros decimos así, 2,5, es 2.5 en este lenguaje, ¿sí? Lo que nosotros usamos como separador decimales, que es la coma, acá es el punto, así que si se están volviendo locos y locas porque no les funciona el programa como debería, fíjense si no están usando los decimales con la coma en lugar del punto, ¿sí? Recuerden, es el punto.
lo que tienen que utilizar para separador decimal. Bueno, esa era una cosa que les quería decir. Y otra es, vamos a ver un ejemplo de decisión simple, así les queda también un ejemplito de decisión simple antes de que termine la clase de hoy, ¿sí? Vamos a borrar todo, vamos a hacer uno nuevo mejor. File, new, file. Siguiente. Y acá voy a poner ejemplo 2, porque es el segundo, .cpp, acuérdense. Bien, lo grabo. Y voy a escribir rápidamente lo necesario, como les había dicho, para hacer un programa, que es el main, con su return 0, el IOStream, ¿sí? Todo lo que está acá. Bueno, este código base, ahora voy a hacer un programa con una decisión simple. Y vamos a hacer un programa que uno tenga que poder ingresar la temperatura, ¿sí? Y nos dice que nos diga si la persona tiene fiebre o no. ¿Sí? Ingreso la temperatura, nos dice si la persona con esa medición tiene fiebre o no. ¿Ustedes saben cuál es el valor de referencia para saber si tiene fiebre o no? 37,5. 37,5, acá vamos a poner 37.5, pero sí, exactamente. Entonces, vamos a poner un cout que diga ingrese su temperatura en grados centígrados, ¿no? Bien, ingresamos la temperatura con cin. Y ahora, si la temperatura es mayor a 37.5, mostramos un mensaje que diga tenés fiebre. Si no, mostramos un mensaje que diga no tenés fiebre. Bien. Entonces, si la temperatura, fíjense cómo se escribe el si. Si, paréntesis, y adentro la proposición lógica. Si la temperatura es mayor a 37.5, llaves. Y estas llaves representan el lado verdadero. ¿Sí? El lado verdadero de la proposición lógica. Entonces, si ocurre esto, yo tengo que mostrar un mensaje que diga tenés fiebre. Ahora, yo también quiero que pase algo si esto no ocurre, es decir, el lado falso. Entonces, ese lado falso lo voy a hacer con el else. ¿Sí? Y un par de llaves. El else es el lado falso del if que tenemos más próximo. ¿Sí? Sería el else de esta condición que está acá. Entonces, en el lado falso de esto, yo lo que voy a preguntar es, perdón, no voy a preguntar nada, voy a afirmar de que no tenés fiebre. Y ahí estaría nuestro programa que detecta si una persona tiene fiebre o no a base de una pregunta de si la temperatura es mayor a 37.5. Bueno, entonces lo ejecuto, pongo la temperatura, por ejemplo, 39 grados, y nos dice que tenés fiebre. Lo corro de vuelta, pongo 36 grados, y nos dice que no tenés fiebre. ¿Bien? Bueno, con esto tienen entonces un ejemplo de cómo hacer cálculos básicos, matemáticos, ¿sí? Y un ejemplo muy básico también de decisión simple. Con eso ya pueden hacer los primeros ejercicios en el campus virtual. Recuerdan que en la diapositiva que les estaba mostrando había una serie de ejercicios para resolver, y en el campus virtual tienen toda la guía práctica del 1 y del 2, si quisieran empezar a resolver. Tengan en cuenta que ahí puede haber algunos ejercicios un poquito más complejos, ¿sí? Y estaría bueno que para la semana que viene todos tengan instalado el Codeblocks, compilando, funcionando, pueden probar estos códigos para ver si les funciona o no, y si se animan a hacer un par de ejercicios. Sí. Pregunto, ¿cómo se calcula el resto? El resto con el, sí, con el símbolo de porcentaje. Pero ¿cómo sería? O sea, tengo que sacar el resto de 380.
en base a 60. Bueno, entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar una cosa más, que es el comentario de código, ¿sí? Voy a poner barra, asterisco y asterisco barra. Esto me permite cancelar ese código para poner el ejemplo que me pidió su compañero. Y vamos a, por ejemplo, hacer un cout que muestre. ¿Qué me habías dicho el resto entre...? El resto de 380 en 60. Sería así, por ejemplo. Y muestro el resto. Esto me tendría que mostrar el resto de esa cuenta, de esa división. 20. No me sale. Sí, gracias. Porque 60 por 6, 360 y 20 es perfecto. ¿no? Sí. Sí, Bien, sí, y sí, el sí. cociente, si quieren ver, el cociente, para que vean, sería de 380 dividido 60, si lo mostramos acá, nos tiene que dar 6. Cociente 6, resto 20. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a volver a poner el código que estaba antes, porque esto es lo que voy a subir al repositorio. Y creo que con esto podemos terminar por hoy. Y para la semana que viene. Una última consulta, perdón. Sí, a ver, no sé si vamos a tener tiempo, si no vuelvo a entrar. Es muy corta. ¿Cómo hacemos para tener el fondito negro así? Como tenés vos? Después les pongo en el foro de Dale. cafetería, porque son una serie de pasos, no es algo tan... Ok, dale. Sí, medio lío es. Les voy a... Sí, es medio un lío. Les voy a poner un tutorial para hacer eso si lo quieren. Está bueno para no tener... Sí, visualmente creo que ayuda, es como una ayuda de memoria también, ¿viste? Nosotros aprendemos así con todo negro y bueno, Sí. o sea, a mí se me simplifica. Les voy a poner una serie de pasos a seguir para poner el fondo oscuro, si quieren, en el código. ¿Profe? Sí. En Windows 10 es ultra sencillo ponerlo en default a este. ¿Al CodeBlocks? Sí. Bueno, yo les paso uno y si se hace de una forma fácil, respondelo en el mismo post que hago yo, como es más sencillo. Porque no tengo Windows 10 en esta máquina, no lo puedo probar. Ok. Bueno, me parece que ya hoy vimos un montón de cosas, ¿sí? Y les queda practicar, les queda instalar el CodeBlocks y la semana que viene seguimos trabajando, ¿bien? Todas las dudas en el foro de dudas, chicos, y bueno, buen fin de semana. Hasta luego. Chau. Dale, chau, profe.